La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Iñaki de Hospitalet de Llobregat, soy un nuevo mecenas, llevo días escuchándoos y creo que merece la pena hacerme mecenas porque es un programa súper guay. Hasta luego y saludos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Canada will not rest until we get the accountability, justice and closure that the families deserve. There have been calls for a credible international investigation. Paz, el consenso, el pueblo, el que va, y nosotros seguiremos. No vamos a pelear por cargos, tampoco vamos a bloquear para distribuirnos las instituciones, asanas. Es que algunos han bloqueado, han marchado, como han dado un golpe, comité cívico, policial, militar. Le piden explicaciones a usted, a Pablo Iglesias y a otra gente, porque dicen que estaban intentando sacar de allí a altos cargos del gobierno de Bolivia. Esto ya es no solo delirio, sino surrealista, porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada, pero diré que en ese gobierno, en fin, de facto que hay en Bolivia, oiga, yo los otros días les vi, en fin, rezando los ritos evangélicos y demás, y ya sabemos que es que hay bueno, esto de mucha extrema derecha, que usted, como lo debe saber seguramente, que defiende que la Tierra es plana. Está mucho en juego para España, esa palabra de la que a veces algunos se llenan la boca, pero parece que es superficialmente o para arrojarla. Me sorprende esta derecha un poco volcánica que parece que tenemos ahora en este momento, que no le gusta España. No le gusta España porque no le gusta a la mayoría de los españoles que han votado en una dirección. Los españoles nos hemos dado cuenta de que el único partido que, más allá del ruido estéril y el maximalismo ideológico, capaz de hacer frente al sanchismo, a esa pócima envenenada de comunismo y separatismo indigerible para los españoles, es el Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Popular puede hacer la oposición que considere oportuna y nosotros lo que yo les puedo asegurar desde aquí es que los 10 diputados de Ciudadanos van a servir precisamente para hacer una oposición firme. Lo más importante es ese acuerdo programático que hemos alcanzado con el Partido Socialista, esas políticas que pueden hacer de este país pues que revirtamos los recortes de los últimos años de las políticas del Partido Popular. Buenos días, cafetera. Si es todo mucho más sencillo de lo que parece. La derecha ya tuvo su oportunidad de gestionar este país, de gestionar las dificultades territoriales, el sosiego social, y fracasó. Y como eso, con todo lo demás. Ya ha tenido su oportunidad y no han tenido mucho éxito. Y ahora le toca a la izquierda. Las demás fórmulas las hemos probado. Pero es que fijaos, la lluvia de nombramientos de la semana pasada nos ha dejado muchos análisis en los medios de comunicación, en las tertulias, en las radios, en las portadas de los periódicos. No se ha producido ni un minuto de respiro para el nuevo gobierno, cuando ni siquiera estaba completamente conformado. Y hemos visto la antesala de lo que está por llegar en esta legislatura. Claro, con eso imaginamos que va a ser muy agitada.
más vale que nos vayamos vacunando, que nos vayamos preparando. En comparación, la crítica internacional, ya lo estábamos diciendo estos días, ha sido mucho más sosegada. Hablan de los retos, pero también hablan de las oportunidades. Por ejemplo, para sosegar el clima en Cataluña. Sin embargo, en la crítica nacional llega de verdad a ser un escaparate auténticamente grotesco. Lo decía Enric Juliana la semana pasada. No se puede decir a la vez que los comunistas van a controlar el nuevo gobierno y que los comunistas no van a pintar nada en el nuevo gobierno. No se puede decir a la vez. Las dos cosas no pueden ser, excepto en el comentarismo español. Ya imaginamos cuál es el objetivo, la estrategia de la derecha de este país, que se manifiesta, que vocifera en la calle, en los medios de comunicación, en los altos cargos de las grandes compañías. Y el objetivo no es otro que torpedear la labor del gobierno, aunque se trate de cuestiones tan nimias como las primeras horas de los nombramientos. Y suponemos que todo esto para no reconocer que Iglesias ha tenido un éxito formidable negociando una coalición. De la misma forma que la prensa española jamás va a reconocer que Sánchez ha sabido leer mejor que el resto de partidos a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos viviendo. Ayer decía José Luis Rodríguez Zapatero, en ese audio que escuchábamos en la apertura, que el problema de la derecha es que no le gusta España, no le gustan los españoles, no le gusta lo que votan, no le gusta cómo son, no le gusta la diversidad española, no le gusta la diversidad territorial. El problema de la derecha en España es que no le gusta España, quizás porque prefieren Suiza. En fin, en todo caso, lo que sí recomendamos es vacuna a los simpatizantes de la izquierda y un poquito de paciencia a los simpatizantes de la derecha. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Estaba viendo las tertulias, los programas de radio. El viernes además me tocó estar en dos. Estuve en Telecinco por la mañana y después en La Sexta. María Navarro, buenos días. Buenos días. Y salí alucinando porque no va a haber un segundo de descanso. No va a haber un solo minuto de respiro. Va a ser francamente difícil para el gobierno en estas circunstancias. Ya imaginábamos que no iba a ser sencillo en estas circunstancias, pero en realidad se estaba produciendo una cascada de nombramientos, algunos de los cuales la mayor parte de los que estábamos en la mesa ni los conocíamos. Vamos a ser un poquito honestos a estas alturas. Ni los conocíamos. Bueno, sí, tienes referencia a este que fue colocado por Montoro, pero básicamente porque te llega por agencia en el momento en el que estás comentando, porque no tienes más datos que eso. Bueno, daba igual. Cualquier razón era buena para machacar al nuevo gobierno. Si los comunistas tienen demasiado peso, es un gobierno comunista. Si los comunistas no tienen demasiado peso, se está aislando al comunismo. Esa es la demostración de la debilidad de Pedro Sánchez. Da igual, no hay respiro para ese gobierno. Y no han pasado ni unas horas. Bueno, vamos a ver, esto es la antesala y todavía no han empezado con los asuntos, digamos, de corte social, ¿no? Eva, esto demuestra que en realidad la derecha no está molesta por el beneficio o no de España, ¿no? No está preocupada por el rumbo de España, está preocupada precisamente por sus votos y por sus apoyos y porque al final se demuestre que la derecha no es tan buena gobernando y que se demuestre que si la izquierda gobierna no llega el caos. Pero es lo que dice Rodrigo Arévalo. Muy buenos días, Rodrigo. Es inherente a la derecha porque se creen los únicos con derecho divino a mandar. Yo no sé si esto va en el ADN o no, pero cualquier otro es un invitado, es un usurpador del poder. Bueno, lo estamos viviendo aquí, lo estamos viviendo en un buen sitio de América Latina, ¿no? Pero ahora es curioso que también la única manera de criticar al nuevo gobierno haya sido la deslegitimación, ¿no? Directamente decir que no es legítimo, igual porque no tienes más argumentos para criticar al nuevo gobierno, que es que además no puedes criticarlo porque no ha empezado todavía no ha empezado a gobernar. Todavía no han hecho nada. Dice Enfermero Salesa, buenos días, enfermero. Dice, en Teruel se manifestó la extrema derecha ayer. No hubo ni 100 personas, había más periodistas que manifestantes, lo cual ya viene siendo también una tradición en este país. Bueno, vamos a hablar de esto. Ya sabéis que La Cafetera es un programa que básicamente transcurre
en conversación con las redes sociales. Así que os pedimos mucha ayuda para escuchar qué es lo que tienen que decir los oyentes, qué es lo que tienen que decir los ciudadanos. Si lo estás escuchando en directo, ya sabes que puedes participar de diferentes maneras. A través de Twitter, allí si buscas mi cuenta, @radiocable, verás que hemos publicado un link desde el que se escucha el programa. Y allí hay un chat en directo. Por ejemplo, para la gente que está comentando en directo, pueden participar allí del debate que se genera en directo, donde ya están participando José, Marta, Enfermero Salesa, Xavi Gracia, Angélica Llamera, Ail Warham, Mari Carmen, buenos días, el Conde Montecristo, Tania de la Fuente, un montón de gente que ya se ha incorporado a esta hora y que está comentando en el programa en directo. Y también hay un hashtag que os pedimos que utilicéis. Es el hashtag con el que vamos a comentar el programa. Almohadilla la cafetera día 1. Es el hashtag con el que comentamos en Twitter, en las redes sociales. Almohadilla la cafetera día 1. Donde ya están participando Enrique Quesada, Indignados, Galgo Callejero, New Life, Cristian Rosselló, Cristian Iglesias, Libertino Francachela, Cibermaluja. Buenos días, Cibermaluja. Un montón de gente al que pedimos que utilicéis ese hashtag tiene mucha visibilidad, se convierte inmediatamente en trending topic y eso lo que supone es que más de 10 millones de impresiones se observan por la red de este hashtag, es decir, mucha visibilidad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Así que os pedimos que lo utilicéis, y lo utilicéis para comentar la actualidad, para que nos ayudéis a analizarla. Tenemos un montón de materias que analizar. Así que almohadilla, la cafetera, día 1. Es el día 1 y el claim con el que hoy despertamos. El resto de fórmulas ya se han probado y con poco éxito. Hombre, ahora toca probar a la izquierda. Bueno, pues vamos a charlar un rato. Luego quiero que en la sobremesa cafetera tengo una propuesta, Mary. Tengo una propuesta porque he leído una noticia que me ha dejado... Bueno, pensaba que nos ibas a hablar de tu clase de esgrima. Un planazo. Un planazo. Esgrima. Bueno, no sabéis lo que ha pasado. Resulta que Eufrasio, que es mi profesor de esgrima... Eufrasio. Yo le puse un mensaje a través de Twitter, porque vi la escuela... Y no sé muy bien cómo llegué a la escuela. Le puse un mensaje y le pregunté, oye, ¿tenéis cursos para familias, para padres con hijos? Porque quiero hacer una actividad compartida con el pequeño Fer y me gustaría que fuera algo de deporte y me gustaría un deporte un poquito así noble. Esgrima. Está bien, hay que aprender, van a venir tiempos difíciles y no está mal aprender el lenguaje de los caballeros. Nunca está de más, ¿no? Nunca está de más, eso es lo que le he dicho a Fer. Bueno, pero... El caso es que, es un deportazo. Total, que me dijo, pues la verdad es que no lo había pensado, la escuela es nueva, la estoy montando y no se me había pasado por la cabeza, pues son disciplinas diferentes, también son situaciones físicas diferentes. Dice, entonces no, esto no se hace. Dice, pero me parece una buena idea. Y entonces dice, si consigo más gente, organizamos un grupo. Y consiguió otro padre con otro hijo. Y yo puse un mensaje en las redes sociales, si a alguien le apetecía, digo, pues puede ser divertido un grupo de cafeteros por la zona que tengan hijos de esta edad, cafeteros o cafeteras, pues es un deporte, dado que es familiar, es mixto. Y es un deporte bastante exigente, no te vayas a pensar. Y entonces llego allí, llegamos al final, este padre con su hijo y yo con el pequeño Fer. Y llegamos a la clase y entonces le digo, Eufrasio, pues qué bien, tal, es una pista, está estupenda allí. Pues estuvimos haciendo muchísimo ejercicio. Primero, mucho calentamiento, además también de coordinación. Vas lanzando una pelota que la tienes que coger primero con una mano, luego con la otra. Así como ejercicios de calentamiento y también un poquito para que vayas tomando conciencia de la coordinación de lo que necesitas. Y luego te vistes ya con la indumentaria de espadachín y ya te enzarzas ahí a espadazo limpio. Y voy a decir que se me ha dado bien. También que he estado compitiendo con un niño de 9 años. Bueno, a ver. Que es un... No, pero está... Entonces... Bueno, pero el niño de 9 años también tiene más habilidad para otras cosas. O sea, es más rápido, ¿no? Es más... Bueno, lo que es alucinante, porque estábamos el otro padre, que es un abogado también más o menos de mi generación, un poquito más mayor, y estábamos él y yo sudando con la lengua afuera, o sea, asfixiados, y los niños corriendo. De hecho, hicimos una pausa de 10 minutos, se pusieron ellos a jugar al fútbol y nosotros como asfixiados. Pero es verdad que los críos tienen otras condiciones. Pero claro, Eufrasio, que es un tipo además bastante majo, ha sido campeón de esgrima, pero es un tipo, le ves ahí, pues es un fornido esgrimista. Y entonces nos dijo, claro, hay que... Es vuestra meta alcanzar, ¿no? Total. Y entonces, ahora...
son 2 minutos haciendo ejercicio y acabas reventado. Por cierto, es un ejercicio para todas las edades prácticamente. O sea, no necesitas una forma física para empezar. Lo que es verdad es que es súper exigente. O sea, en cuanto llevas 10 minutos estás sudando la gota gorda. Sí, porque haces mucha tensión en las piernas y estás moviéndote constantemente para adelante, para atrás, haces mucho ejercicio y luego mucho ejercicio con el tronco, con los brazos, en fin. Es un ejercicio muy exigente y que requiere mucha concentración, porque claro, estás viendo... Bueno, la verdad, me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Pero lo que me ha gustado mucho también es que Eufrasio me decía, claro, la sala es completamente nueva. La ha montado él y además es como que se ha lanzado. Un día le voy a decir que se venga a charlar con nosotros, fue muy simpático además. Y tiene que desarrollar toda una técnica para que el niño aprenda, que yo le decía, hay que entrenarles como Arya Stark en Juego de Tronos. Porque claro, el adulto tiene más superioridad porque está más arriba, está más alto, entonces tiene más facilidad para con la espada y se mueve, digamos, puedes mantener mucha más distancia que él tiene que estirar el brazo y tal. Entonces ellos juegan a la defensiva, están esperando que tú te acerques, entonces él está desarrollando una técnica para el ataque infantil, lo cual es bastante alucinante. Bueno, total, que muy bien, que está muy bien. Luego ya, si eso, luego analizamos la actualidad, pero no, yo quería hablar de otra cosa en la sobremesa cafetera, también de niños de esta edad. Resulta que en Japón los niños desde muy pequeños, prácticamente desde la guardería, están obligados a limpiar la clase y los cuartos de baño. ¿Ah, sí? Con escobas, con trapos, tal. Es una dinámica que les introduce en la responsabilidad, en el cuidado del entorno en el que viven y también en el trabajo. Y me ha parecido una iniciativa súper bonita. Esto me recuerda a la que se lió, ¿no? Cuando se propuso esa propuesta de que los niños, ¿no? Pues, bueno, limpiasen a veces las cosas que estaban en el suelo, ¿no? Y demás, como una práctica para no tirar precisamente basura al suelo. Pues luego lo comentamos en la sobremesa cafetera si os apetece. Dice, como en Japón lo de limpiar las clases, dice Sideralcat, ¿ves? Pues eso estamos conectados, Sideralcat. Bueno, esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Vamos a hablar un poco de política, de actualidad y luego ya seguimos comentando aquí con vosotros. Oh yeah, porque es lunes, además, los lunes. Ay, la larga semana por delante. Dice Marta que eso ya lo hacían ellos en la EGB y que en Japón la vida de estudiante, nos dice Aisha Black, es la hostia. Vamos a desarrollar un poquito más esa idea, Aisha. Bueno, portadas de los periódicos. Vamos a hacer un planeo por la actualidad, por las portadas de los diarios, un poquito por los digitales también. Y en primer lugar nos vais a dejar... Bueno, sabéis que se ha producido toda esta cascada de nombramientos, las primeras horas de un gobierno, es lo que tienen. Ya se ha nombrado todo el Consejo de Ministros y empiezan también a conocerse el nombre de algunos secretarios de Estado. Pues bien, Sánchez anuncia una legislatura de diálogo social y territorial, quizá una de las asignaturas pendientes en este país, honestamente. Bueno, el periódico El País dice que anuncia esta legislatura de diálogo social y territorial. El presidente afirma que en el gobierno habrá varias voces, pero una sola palabra, que el Ejecutivo prevé negociar una subida moderada del salario mínimo y que el líder socialista va a ofrecer una reunión a Torra antes de iniciar la mesa de diálogo. Dice el periódico El País que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiso ayer dejar claro en la presentación de su gabinete que esta será la legislatura del diálogo social, territorial y generacional. El primer ejecutivo de coalición de la actual democracia hablará con varias voces, pero con una sola palabra, aseguró ayer Sánchez tras informar al rey de la composición de su gobierno, que calificó como tan plural como la mayoría progresista que le apoya. Y ayer entrevistaba a Ana Pastor en el programa El Objetivo a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Presidente que tuvo que salir con la reputación, cuando terminó su segunda legislatura, con la reputación muy, muy dañada y que, sin embargo, reconocido incluso por algún medio de comunicación internacional, pero también por otros analistas, desde luego entre los que yo me incluyo, probablemente el mejor expresidente que ha tenido este país, el más sosegado, el más calmado. Pues ayer le preguntaba a Ana Pastor sobre este tono tan agrio, tan hosco que está empleando la derecha para la crítica, lo que hablábamos en la apertura. Creo que lo importante es que el diálogo va a comenzar. Debemos darle oportunidad, debemos de apoyarlo,
debemos tener tranquilidad y calma. Está mucho en juego para España, esa palabra de la que a veces algunos se llenan la boca, pero parece que es superficialmente o para arrojarla. Me sorprende esta derecha un poco volcánica que parece que tenemos ahora en este momento, que no le gusta España. No le gusta España porque no le gusta a la mayoría de los españoles que han votado en una dirección. España no es un país de amenazas. España es un país avanzado, moderno, democrático, plural. Lo que sí tiene muy claro la inmensa mayoría de los españoles es que los tiempos oscuros predemocráticos fueron nefastos. Bueno, eso lo tienen claro la mayoría de los españoles, aunque no tanto, porque, ¿sabes? Hoy nos sorprendíamos con un tuit que ha publicado Carlos Hernández, el periodista, ¿os acordáis? Periodista de Antena 3, que ahora colabora en el diario.es, ha publicado el libro Los campos de concentración de Franco, los últimos españoles en Mauthausen, deportado 4443. Bueno, pues Carlos Hernández, que es un periodista con mucha experiencia, ahora escribe mucho sobre la guerra civil, denunciaba a través de su cuenta de Twitter, hablaba de un libro, el libro de... A ver, tengo que ver de qué curso es, porque es un libro de texto que están estudiando los alumnos. Dice, nuestros hijos e hijas siguen sin aprender en la escuela que España fue el único régimen fascista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Es solo un ejemplo de cómo seguimos impidiendo que las nuevas generaciones conozcan la verdad. ¿Abordará este gobierno este gravísimo problema? Y entonces publica un texto de bachillerato, Historia del Mundo Contemporáneo, de este libro, en el que en el texto se dice ¿qué es lo que nos legó la Segunda Guerra Mundial? El legado de la Segunda Guerra Mundial. Un libro de texto que están aprendiendo, que están estudiando los niños en bachiller. Dice, el legado de la Segunda Guerra Mundial. Numerosos avances tecnológicos, la formación de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hasta ahí bien, la Segunda Guerra Mundial en efecto produjo estos efectos. Después, la desaparición de los regímenes fascistas en Europa. No, aquí en España no. Aquí no desapareció. Después el reparto del mundo entre Estados Unidos y la URSS, el impulso del proceso descolonizador, una mayor consideración social de la mujer. Ese es, según ese libro de texto, el legado de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de los regímenes fascistas en Europa. Bueno, pues aquí la dictadura de Franco continuó durante bastante tiempo. Así que poquito impreciso este libro de texto de Inicia Dual, de bachillerato, Oxford Educación, Historia del Mundo Contemporáneo, el libro número 1, que no es precisamente muy instructivo en la realidad, sino quizá en la ensoñación del autor. La página de ese libro, publicado por Carlos Hernández, denunciada por Carlos Hernández en ese sentido. Claro, algunos a lo mejor es que pensaban que Europa terminaba en los Pirineos en aquella época, pero lo cierto es que un régimen fascista siguió en España. Pero lo digo por conectar con las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero y quizá por explicar un poquito la historia, por qué estamos donde estamos, ¿no? Y como decía Zapatero, ¿cuál es el problema? Que a la derecha no le gusta España, porque el gobierno que tenemos es el resultado de la votación de los españoles. Sí, hay una parte de la ciudadanía catalana, a lo mejor no le gusta a la derecha. Hay una parte de la ciudadanía gallega, a lo mejor no le gusta. Hay una parte de la ciudadanía de Extremadura, quizás es que no le gusta este nuevo gobierno, o de los andaluces, o de Cantabria, o de Asturias, o de Galicia, o de Teruel. Y a lo mejor es que España no les gusta tanto como presumen. A lo mejor es que esa imagen de patria que algunos dicen defender se encuentra más cerca de Suiza que del corazón de la península. Bueno, mientras tanto, entrevistaban a Isabel Serra de Unidas Podemos en Televisión Española, decía, bueno, mucha gente se sentía huérfana de gobierno, porque en efecto la derecha ha estado gobernando en este país. Han tenido oportunidad de tomar la iniciativa. En sus manos estaba haber conseguido sosiego, calma, también cooperación territorial. ¿Y qué es lo que consiguió la derecha? ¿No será quizá la oportunidad de la izquierda? ¿No será quizá el momento para probar otras respuestas a los grandes retos que tiene este país por delante? Después de tantísimo tiempo diciéndonos que no se podía y haciendo lo posible porque no se pudiese, bueno, hemos demostrado que sí que se podía, y creo que lo importante es que hay muchísima gente que se sentía huérfana de gobierno, que por fin va a tener un gobierno que le represente. Ahora lo importante para nosotros, lo más importante es ese acuerdo programático que hemos alcanzado con el Partido Socialista, esas políticas que pueden hacer de este país pues que revirtamos los recortes de los últimos años de las
políticas del Partido Popular, que se acabe con los efectos del saqueo por parte de la corrupción y que realmente avancemos allá más futuro para este país, con un país más feminista, más ecologista y donde se respeten y se defiendan y se garanticen los derechos laborales, ¿no? Bueno, eso decía Isa Serra en Televisión Española. Mucha gente se sentía huérfana. Pero claro, vemos una derecha que este criterio no lo... Hemos visto este fin de semana cómo se han estado convocando, nos contaba Enfermeros Alesa, también la que ha tenido lugar en Aragón, pero se ha estado convocando, la extrema derecha ha estado convocando manifestaciones por toda España delante de los ayuntamientos. En algunos han sido muy poco numerosas, en algunos ayuntamientos había 4 o 5 personas, en otros un poquito más numerosas. En Madrid, por ejemplo, había unos cientos. No era una manifestación minoritaria, era pequeñita, pero digamos que no ha pasado desapercibida. Claro, esto ha obligado al Partido Popular a marcar distancias. Están viendo que el efecto, la aproximación con la extrema derecha les está complicando mucho. Intentan desmarcarse, pero lo cierto es que si escuchamos su discurso, pues tampoco se alejan tanto, honestamente. Que no vale simplemente con el maquillaje para alejarse de la extrema derecha. Para alejarse de la extrema derecha hay que representar otro espacio político. Y además hay que confrontar directamente con la extrema derecha. Esa es la única manera de alejarse, si no, terminarán siendo fagocitados. Bueno, si no me creéis, escuchad. Al vicesecretario del Partido Popular, Antonio González Terol, la inquina con la que habla. Los españoles nos hemos dado cuenta de que el único partido que, más allá del ruido estéril y el maximalismo ideológico, capaz de hacer frente al sanchismo, a esa pócima envenenada de comunismo y separatismo indigerible para los españoles, es el Partido Popular. Así que esta es la forma en la que el Partido Popular cree que puede distanciarse de la extrema derecha. Intentan marcar distancias, eso es lo que ha titulado la prensa, es mentira. Distancia ninguna, porque están suscribiendo prácticamente todos los discursos. Con un error, con que la gente al final para eso va a preferir al original. Lo decía Manuel Valls, también en Twitter este fin de semana. Publicaba un tuit ayer en el que decía: los populares proponiendo iniciativas comunes con Vox, eso es un callejón sin salida. No hay futuro con el nacionalpopulismo y la extrema derecha. Y lo dice un tipo de derechas como Manuel Valls, pero que viene de Francia, que saben de la necesidad de aislar socialmente los discursos del odio. Es que, fijaos, la policía frente a unos 300 manifestantes de Vox en Barcelona. Y decía Manuel Valls, con esta gente es con la que el Partido Popular quiere alinearse. Lo dice Manuel Valls, que representó la candidatura de Ciudadanos allí. El cara al sol, canciones de los legionarios, insultos, empujones. Los agentes, la policía tuvo que emplearse para frenar a los manifestantes que protagonizaron este tipo de cosas allí en la manifestación esta en Barcelona, pero hubo en otros lugares donde se produjeron imágenes similares. Fascistas, haciendo saludos fascistas, gritando viva España, viva Franco, cantando canciones del franquismo, insultando a la alcaldesa de Barcelona, insultando gravemente. Y esto le llaman manifestación por la unidad de España. Estos son los constitucionalistas. Esto es Vox, decía Juanmi Garrido en Twitter. En efecto, esta es la derecha con la que se alinea el Partido Popular. Pero cuidado, no es tampoco exclusivo del Partido Popular, que algo similar le está ocurriendo también a Ciudadanos. El partido puede hacer la oposición que considere, pero la nuestra será firme, ha dicho, ante esa decisión del Partido Popular de tratar de distanciarse, a su manera, como habéis escuchado, que no hay distancia alguna. Pero es que el partido de Ciudadanos ni siquiera eso.
Bueno, yo creo que el Partido Popular puede hacer la oposición que considere oportuna y nosotros lo que yo les puedo asegurar desde aquí es que los 10 diputados de Ciudadanos van a servir precisamente para hacer una oposición firme, una oposición consistente, para estar vigilando los posibles abusos y que este gobierno de pesadilla entre Sánchez y populistas y nacionalistas no vaya en contra de la igualdad y la libertad de todos los españoles, al mismo tiempo que, por supuesto, vamos a intentar también impulsar medidas de regeneración, medidas de apoyo a las familias, medidas también para tener una economía fuerte y no una economía que pretenda meterle la mano en el bolsillo a los españoles, como nos tememos que va a hacer este gobierno entre Sánchez e Iglesias. Así que mientras tanto, pues tenemos una izquierda entrando en el gobierno. Decía Pedro Sánchez que van a intentar que sea la legislatura del diálogo, pero con estos protagonistas va a ser muy difícil ese diálogo. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Pero este clima de tensión, ¿se puede mantener ese diálogo en este clima de tensión? Pues va a ser difícil, pero lo que resulta llamativo es que vaya a ser la derecha quienes más dificultades ponga sobre la mesa, porque según la derecha es el independentismo el mayor riesgo de este país, el que rompe la convivencia. No da la impresión de que quien esté rompiendo la convivencia sea el independentismo, sino más bien parece que es la derecha la que rompe la convivencia. Bueno, algo en lo que coinciden The Economist y Financial Times. La semana pasada hemos tenido 2 artículos que os invito a que leáis. Los hemos publicado en Radio Cable, hemos resumido en Radio Cable los textos porque son 2 de los principales y más influyentes medios económicos internacionales y han analizado, han valorado en las últimas horas al gobierno recién investido en España con algunas advertencias, pero en general con bastante esperanza. Fijaos, la crónica de The Economist se titula «Al fin, nuevo gobierno para España». Dice, llegan pagando un precio, pero, dice, las oportunidades, dice, la alarma que ha generado la derecha es exagerada. Dice, al fin un nuevo gobierno. El Financial Times dice que la nueva coalición, bueno, le va a tener dificultades, le va a costar mantenerse a flote, pero sin embargo puede lograr calmar los ánimos. Y ponen de relieve que hay preocupación por algunas de las medidas fiscales. Son medios que, como podéis suponer, no son precisamente de izquierdas, pero sin embargo cree que puede serenar la crisis catalana. Lo dice The Economist. Se fija en el precio pagado para que España tenga gobierno, este tiempo de bloqueo, pero cree que el diálogo con Esquerra Republicana puede serenar la crisis catalana. Y dice este periódico, dice, Sánchez ha perdido brillo, dice, pero... Dice, para su pacto con Iglesias, para las medidas sociales pactadas, hay 3 años de austeridad, algo de espacio y bastante demanda popular. Y dice, hombre, dice, lejos de presagiar la ruptura de España, el acuerdo con Esquerra es un modelo de ambigüedad que permite a los independentistas proponer referéndum, por ejemplo, y al gobierno rechazarlo. E insiste en que la negociación con Cataluña podría serenar parte del conflicto. E incluso, dice, si lograra aprobar unos presupuestos, este gobierno podría durar más de lo que se piensa. Aunque es verdad, dice, ha quedado alienado una buena parte de la ciudadanía y recuperarla va a requerir un buen gobierno. Lo mismo que el Financial Times. Dice también, la nueva coalición va a tener que luchar para mantenerse a flote, pero son exageradas las críticas de la derecha y ve positivo el diálogo con Cataluña. Dice, el tono altamente cargado del debate en los últimos días indica que la clase política española ha vuelto a caer en la animadversión y la polarización que precedió a la guerra civil, dice el Financial Times. Dice, pero dentro de la coalición se han puesto de acuerdo para, entre otras cosas, tomar medidas como la subida de impuestos, reducir emisiones, volver a la negociación colectiva. Dice, y aunque perderán votaciones en el Congreso, dice, dialogar no puede ser nada más que positivo. Los líderes políticos de Madrid y de Cataluña tienen que encontrar la manera de rebajar la tensión y resolver estas divisiones, dice. Y aunque la extrema derecha y el centro han acusado a Sánchez de traición, estos intentos de deslegitimar su derecho a gobernar por su disposición al diálogo son ridículamente exagerados, dice el Financial Times. Así que esta propaganda, esta tensión, este clima generado por la derecha en España no cuenta ni siquiera con el beneplácito de la prensa más conservadora internacional.
Así que, como veis, bueno, también observamos que se está empleando una estrategia que ya se ha hecho siempre con la izquierda. El de inflamar los ánimos, el clima de la ciudadanía. Vox ha decidido, además, hacerlo a través de la calle también. Ha instado a sus bases a tirar desde las calles contra el gobierno. Dicen, es que solo tiene patrimonializado la izquierda, hay que perder el complejo, decían. Bueno, el caso es que, mientras tanto, también esa es una de las estrategias de la derecha, pero otra consiste en, como un soufflé, engordar los problemas desde las cuestiones más nimias, llevarlas a portada. Sánchez mantiene su cita con el inhabilitado Torra y pilotará la negociación con el secesionismo. Desplante al rey. Sánchez no acudió ayer a la Zarzuela para comunicar al rey la composición de su gobierno, formalidad que ha sido norma en la democracia. El presidente sí compareció durante 10 minutos en la Moncloa para presentar su mastodóntico ejecutivo con 22 carteras. El presidente se apoyará en Carmen Calvo para desarrollar su estrategia en Cataluña. Advierte a Podemos de que el gobierno tendrá varias voces, pero una sola palabra. O sea, se puede criticar a Sánchez y también presentarle como si fuera duro con Podemos. Advierte a Podemos de que el gobierno tendrá varias voces, pero una sola palabra. Sin embargo, el traidor mantendrá, esto lo añado yo, mantiene su cita con el inhabilitado Torra. Bueno, pues esto es parte de la estrategia, inflar los problemas como si fueran extraordinariamente graves. El narcisismo de Sánchez, dice el periódico El Mundo. Pedro Sánchez rompió ayer la tradición de comunicar al rey personalmente el nombramiento de los ministros. Se limitó a transmitírselo sin acudir a Zarzuela y a convocar en Moncloa a los medios para presentar su gabinete, el más numeroso desde el año 79, sin aceptar preguntas de los periodistas. En la imagen, Sánchez durante la firma de los decretos de sus nombramientos. El narcisismo de Sánchez. Yo creo que no había conocido tampoco que desde la portada de los periódicos, un día después de haber anunciado los ministros, a pocos días de haber sido ratificado como presidente, investido como presidente, un periódico en portada se permitiera insultar a un presidente de gobierno, pero le llaman narcisista. La Razón. Sánchez busca al fiscal general para desjudicializar Cataluña. Será clave en la semilibertad de Junqueras. La magistrada del Supremo, Ana Ferrer, la fiscal Almudena Lastra y la consejera de Justicia de Valencia, Gabriela Bravo, entre las elegidas para sustituir a Segarra, dice el periódico La Razón, que coloca el foco y añade también, el presidente se verá con Torra aunque esté inhabilitado. Ya decía el presidente del gobierno que Torra, bueno, que ya se resolverá la situación jurídica de Torra cuando se resuelva. Mientras tanto es el presidente de Cataluña. Y la norma en democracia es que el presidente de las comunidades autónomas se tiene que sentar con el presidente del gobierno. Esto, por cierto, pasa en todas las legislaturas. Siempre ha sido así, no es ninguna novedad. De hecho, ya dijo Pedro Sánchez, ya lo hemos contado aquí en el programa hace 2 años, que recuperaría la bilateralidad, que recuperaría la coordinación, que recuperaría el diálogo con la Generalitat catalana, que estaba bastante quebrado. Bueno, mientras tanto, a Zapatero le preguntaban sobre la utilización de ETA partidista. Igual que ahora que estos días ha hablado de Navarra, ¿no se puede usted imaginar lo que he recordado yo un día del 2007 cuando el PP inundó las calles de Navarra al grito de Zapatero, vende Navarra a ETA? Y hoy Navarra está, pues bien, como está, donde estaba, donde estuvo siempre, y la que no existe es ETA. Después de un final tan limpio de ETA, porque no se pagó ningún precio político, porque no tuvimos ninguna hipoteca de ningún tipo, fue un desistimiento, una renuncia final de ETA a la violencia, aún hay gente que lo utiliza, cuando deberíamos de sentirnos, después de 40 años que sufrimos, que deseamos ver el final de los asesinatos, de las bombas, que deseamos ver una democracia sin terrorismo. Sí, porque en efecto la derecha ha estado utilizando la banda terrorista ETA, el conflicto con la banda terrorista ETA durante años para hacer oposición de gobierno, algo que no habíamos vivido en este país. Ya empezó a hacerlo José María Aznar. Esto me lo contó una vez Felipe González, entrevistando a Felipe González, al expresidente del gobierno, me dijo, se rompió una norma no escrita, el consenso que había para no meter ciertos temas en el debate político, la lucha contra el terrorismo. Y José María Aznar fue el primero. Después, igual que hizo Mariano Rajoy cuando acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de haberse arrodillado ante los muertos, igual que cuando llaman felón a Pedro Sánchez y dicen que traiciona, la felonía de Pedro Sánchez traicionando por recibir la abstención de Bildu
cuando el Partido Popular la ha anhelado y la ha perseguido y la ha buscado en otros lugares y las ha negociado incluso en otros lugares, hasta en los ayuntamientos. Maroto, uno de los principales críticos ahora, que lo hizo en el pasado. Así que, en fin. Bueno, el caso es que hoy Echenique lanza un tuit por el que me estáis preguntando. Dice Echenique: el mundo se inventó el 11M, el peor atentado terrorista. El mundo se inventó que el 11M, el peor atentado terrorista de nuestro país, lo había cometido ETA. Mintió durante años en sus portadas insultando a las víctimas. Todo porque no le gusta el gobierno salido de las urnas. Hoy inventa mentiras sobre Podemos por el mismo motivo. Ha publicado Pablo Echenique en Twitter. Y entonces preguntáis en las redes sociales qué es lo que publica hoy el periódico El Mundo que ha provocado esta reacción tan airada de Echenique. Bueno, pues el periódico El Mundo hoy saca una información, dice, una investigación de que Evo Morales, expresidente de Bolivia, expulsado después de un golpe en la mesa, claramente un golpe de Estado, dado precisamente por los evangelistas, alineados por unos políticos alineados con el evangelismo más ultra en Bolivia. Bueno, Evo Morales pagó a precio de oro 169 vídeos a la consultora de Podemos. Dice, Neurona Consulting cobró 1 millón de euros a través del Banco Central de Bolivia. El Mundo accede a los contratos que el gobierno de Evo Morales dio a dedo a la empresa ligada a Monedero. Neurona cobró 3 meses antes de las elecciones españolas, se instaló en nuestro país y trabajó para Iglesias. O sea, una productora que no tiene... dice, la consultora de Podemos, no, es una productora de televisión. Es una productora de televisión que hizo vídeos para que también hace vídeos para otros, que además les conoce, que además estará cerca. No creo que sea el primer productor de televisión que tiene proximidad. Hombre, se me ocurren unos cuantos cercanos al Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo. Se me ocurren otros tantos cercanos al Partido Socialista y se me ocurren otros tantos productores que tienen afinidad, cercanía, proximidad o conocimiento. De ahí a deducir que es la consultora de Podemos, que Evo Morales dio a dedo a la empresa ligada a Monedero. Bueno, dice, apenas 4 meses después de materializarse el grueso de estos pagos, la empresa mexicana Neurona Consulting, es una empresa mexicana, aterrizó en España, se dio de alta en el pueblo sevillano de Carmona y se puso a trabajar en las campañas del partido de Podemos. El Mundo accedió a los contratos firmados por el Ministerio de Comunicación boliviano. Bolivia, que está buscando todo lo que puede para entrar en la actualidad española. Y también, además, contra este gobierno. Porque, claro, los gobiernos latinoamericanos, y más este que nace de un golpe, necesitan de la legitimación de España, porque España sigue siendo todavía una extraordinaria ventana, digamos, es la puerta de entrada para Europa, para estos países, a las instituciones europeas, que su discurso penetre. La posición de España en las instituciones internacionales sobre lo que ha ocurrido en Bolivia es relevante. Obviamente no estarían diciendo lo mismo si gobernase Vox que si gobierna la izquierda. No estarían diciendo lo mismo en las instituciones internacionales. Ha alertado precisamente sobre esto ayer José Luis Rodríguez Zapatero, porque, como sabéis, ha habido un episodio muy poco aclarado de un grupo de geo que se fue a la embajada allí en Bolivia, a la embajada de México. Y ese gobierno transitorio que ha convocado elecciones, ese gobierno transitorio evitó la entrada de los geo españoles que iban acompañando también al embajador de nuestro país, y ahora acusan a España de haber intentado sacar de allí, de esa embajada, a un opositor. Y dicen que para eso enviaban a los geos. Y han culpado también a Zapatero. Le piden explicaciones a usted, a Pablo Iglesias y a otra gente, porque dicen que estaban intentando sacar de allí a altos cargos del gobierno de Bolivia. Esto ya es no solo delirio, sino surrealista, porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada, para nada, vamos, me enteré por la prensa como otros muchos. Entonces me parece ya el delirio al sumum, pero bueno, es que en el gobierno de Bolivia... ¿Va a dar respuesta? Bueno, va a dar respuesta, por favor. No va a responder a esa petición de la Fiscalía. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. Encima de hacer una presunta indagación sin tener ni el más mínimo fundamento, solo faltaría. Pero diré que en ese gobierno, en fin, de facto que hay en Bolivia, oiga, yo los otros días les vi, en fin, rezando los ritos evangélicos y demás. Y ya sabemos que es que hay bueno, esto de mucha extrema derecha que usted, como lo debe saber seguramente, que defienden que la Tierra es plana. Denunciaba precisamente... Pero es que fijaos, estos son los policías en Bolivia. Policías en Bolivia, los policías evangelistas.
como denunciaba José Luis Rodríguez Zapatero, se está imponiendo allí una dinámica, en fin, que es poco menos que inquietante. Si será antes o después. Veréis por qué las imágenes... Muerte al no sé qué será. Rezando en la calle, no están solos, les gritaban los ciudadanos, pero las imágenes son verdaderamente, en fin, verdaderamente escandalosas. La policía de rodillas en la calle, enmascarada, con máscaras oscuras tapándose el rostro. Y, en fin, bueno, son algunas de las imágenes. ¿Os acordáis aquella imagen también de la Biblia vuelve al Palacio Presidencial? Pues esas imágenes nos ha dejado. Por cierto, que en Bolivia los movimientos sociales se han reunido en un llamado Pacto de Unidad para presentar un candidato a las elecciones, porque, como sabéis, no dejan que se presente Evo Morales. De hecho, le han dicho que puede volver a su país y lo han hecho con unas esposas en la mano. Pues Bolivia, los movimientos sociales se reúnen para presentar un candidato. El Pacto de Unidad, vamos a ver, ahí por supuesto está su nombre, hermano Chuquihuanca, hermano Arce Catacora. El consenso, el pueblo, el que va, va, y nosotros seguiremos. No vamos a pelear por cargos, tampoco vamos a bloquear para distribuirnos las instituciones, asanas. Es que algunos han bloqueado, han marchado, como han dado un golpe, comité cívico, policial, militar. Así que la situación en Bolivia sigue siendo extraordinariamente grave y la comunidad internacional mirando para otro lado como si no fuera con ellos. Esto es La Cafetera. Estas son las portadas de los periódicos. Si lo estás escuchando, no estás sola. También la agenda de La Cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Cuando estás en el medio del mar, en un viejo remolcador donado, en la misión número 74, intentando proteger la vida humana, cuando estás acompañado por un número importante de ciudadanos que entregan voluntariamente su tiempo y sus horas, cuando realmente te das cuenta de que todo lo que llevas, como estas mantas, han sido donadas por la sociedad civil, igual que el barco, igual que los voluntarios entregan sus horas. Debajo de cada manta hay una vida que se abre paso en este barco humanitario, nunca mejor dicho. Y aquí es cuando te das cuenta de que no todo está perdido, de que la humanidad no está perdida. A pesar de lo que pueden pensar algunos, la sociedad civil responde y está aquí, en medio del mar, en medio de esa tormenta, en medio de la nada, a la espera de que las administraciones respondan.
noches desde el Open Arms. Así escuchábamos a Óscar Camps desde el Open Arms. En su último rescate, además, llevan a 118 personas a bordo, que la rescataron este mismo viernes en 2 rescates diferentes. Como digo, fue el viernes por la mañana, el primer rescate, cuando rescataron a 44 hombres, y más tarde rescataban a otras 72 personas en otra embarcación. Entre estas 72 personas había 15 mujeres, 7 niños menores de 10 años y 11 menores de 18 años. Ahora se encuentran a la espera de que les den un puerto seguro para poder desembarcar a estas 118 personas que han rescatado este mismo viernes. Un caso además parecido al de la ONG alemana Sea-Watch, que también lleva más de 2 días a la espera de puerto seguro después de rescatar a 119 personas. No han tenido la misma suerte las 11 personas que han muerto, entre ellas 8 niños, después de hundirse su embarcación en el oeste de Turquía. Esta información, además, se compartía bastante en la red, y es que el barco que transportaba 19 personas se hundió en la costa de la ciudad turca de Cesme, en el oeste de Turquía, y además explicaban en varias informaciones que la Guardia Costera de Turquía ha rescatado a 8 personas que han podido sobrevivir al accidente, pero como decimos, estas 11 personas no han tenido la suerte que han podido tener esas 118 personas rescatadas por el Open Arms o esas 119 del Sea-Watch que esperan puerto seguro para ser desembarcadas. Y en otro orden de cosas, pero también relacionado con el tema de la migración, Galgo Callejero nos hacía llegar una información de Desalambre a raíz de esa información que además contamos aquí en la cafetera, de ese niño fallecido que encontraban en el tren de aterrizaje de un avión. Bueno, pues desde Desalambre ahora publican un caso parecido que ya pasó hace 20 años. Decían la historia de 2 niños fallecidos en un tren de aterrizaje que conmocionó a Europa en 1999. Se hacen eco de este caso. Dicen el hallazgo del niño de 10 años en el tren de aterrizaje de un avión procedente de Costa de Marfil. Dicen recuerda el caso de Yaguín y Fodé, que llevaban consigo certificados escolares y una carta para las autoridades comunitarias, y rescatan además la declaración del padre de Yaguín, de uno de esos niños que fueron encontrados en 1999, y ese padre decía: su muerte no tuvo ningún efecto en los años 1999 y 2000. Esta carta sacudió a la gente, pero luego se olvidó, y de hecho desde la ONG belga que ayudó a repatriar los cuerpos decían: todas estas muertes son la consecuencia de unas fronteras cada vez más cerradas y externalizadas. Y siguiendo también con el tema de la migración, también nos hacíais llegar el caso de los 9 migrantes condenados por el mayor asalto a la valla de Ceuta, que dicen aguardan la decisión de la justicia sobre su entrada en la cárcel. El caso es que 9 jóvenes subsaharianos fueron condenados el pasado octubre a 1 año y medio de prisión por varios delitos en el intento de entrada en julio de 2018. Ahora, el próximo 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunciará sobre si tienen que entrar o no en la cárcel, y de hecho destacaban en esta información que los condenados denuncian dificultades lingüísticas y su desconocimiento sobre el proceso de este caso, pero como digo, el próximo 15 de enero explican que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronunciará sobre el futuro de estos 9 jóvenes condenados a 1 año y medio de prisión después de ese salto a la valla. Y también, para finalizar, a lo largo de este fin de semana nos enviabais una información de Público.es que habla del oro del Sáhara y el expolio de Marruecos. Se hacen eco de un caso, y es que la parte occidental del desierto africano es rica en materias primas, pero sin embargo está totalmente controlada por la monarquía marroquí. Explican que pertenecen al pueblo saharaui, pero son explotadas por su vecino del norte. Dicen que el fosfato es un fertilizante muy requerido por los países europeos, y desde abono orgánico hasta la elaboración de algunos tipos de queso. Y es que solo Estados Unidos supera la productividad de esta región del Sáhara Occidental sobre la producción de fosfato. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que esta zona tan valiosa, lo que ha pasado es que ahora, bueno, pues la monarquía marroquí lo que ha hecho es incluso poner muros con minas antipersona para evitar que nadie más saque rentabilidad a estas tierras, nadie más que ellos. Por eso, de ahí ese titular de Público.es que hablaba de ese oro del Sáhara que está siendo expoliado por Marruecos. El Amazonas arde. El Ártico se derrite. Las temperaturas suben. Las sequías se intensifican. Y aumentan las tormentas e inundaciones.
Es posible que pienses que estas cosas suceden lejos o que no te afectarán, aunque la realidad se empeña en indicar todo lo contrario. También es posible que, como yo, estés muy preocupada, deprimida, angustiada y no sepas muy bien qué hacer. No es fácil. El desafío es gigante y algunas personas aún actúan como si nada estuviera sucediendo. Quizás has cambiado tus patrones de consumo, o tu dieta, o tu medio de transporte, y eso está muy bien. Pero de la misma manera que dependemos del planeta para sobrevivir, también dependemos las unas de las otras, y solo colaborando entre nosotras podemos frenar la catástrofe. Es uniéndonos y pasando a la acción que podemos reclamar los cambios que queremos y construir un futuro habitable para todo el mundo. A veces, una pequeña acción, repetida por mucha gente, puede generar una fuerza que mueva montañas. Únete al movimiento global que está despertando. Cambiemos el sistema, no el clima. Y bueno, estaba viendo las portadas de los digitales también. Si os parece, hacemos luego ya nos quedamos, si queréis, en la sobremesa de la cafetera, pero estaba viendo las portadas hoy de los digitales. Más de 800 preguntas parlamentarias esperan al nuevo gobierno, a este gobierno de coalición, dice Público.es, que hoy también lleva su portada. Sánchez arriesga con un gobierno plural y con perfiles ideológicos muy contrapuestos. Sí, porque luego ha habido algunos nombramientos que en efecto llamaban la atención, el perfil ideológico con el que algunos se han incorporado. Claro, por una parte dicen un gobierno social en manos de Podemos y un gobierno técnico en manos del Partido Socialista, y en esa definición de técnico cabían algunas ambigüedades en los nombramientos, pero ni siquiera han dado mucho la oportunidad de respirar, ni siquiera hay una oportunidad. Bueno, lo cierto es que al final, si ves todas esas infografías, ¿no?, que está viendo de las caras de los ministros y las ministras, de los miembros del gobierno, al final de caras vinculadas a Podemos solo hay 5, ¿no? Entonces es un poco lo que decías, ¿no? Se genera una alarma por generar una alarma. Sí, porque no se puede, a la vez no se pueden las dos cosas. O Pablo Iglesias tiene al gobierno asfixiado por la presión, o Pablo Iglesias no representa nada en ese gobierno. Las dos cosas a la vez es imposible. Habría que centrar la crítica como recomendación, digo. Y lo que desvela también que aparte de querer generar crispación, ¿no?, porque esto solamente lo vas a hacer porque quieres generar crispación, yo creo que aparte de esa intencionalidad también está la de entrar en las fisuras, en las posibles fisuras de este gobierno, ¿no?, que es, atacar la unidad que pueda haber en este gobierno. Yo creo que también por eso el propio Pedro Sánchez en su discurso este fin de semana decía precisamente eso, ¿no?, aludía a esa unidad que va a haber en el gobierno, porque en el momento que no haya unidad se puede romper el gobierno, y esto la derecha lo sabe, y por eso está atacando y está intentando generar esas fisuras entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, y uno de los ministros que en efecto más ha llamado la atención ha sido el de uno de los ministerios, de los nombramientos de Pedro Sánchez, ha sido el de José Luis Escrivá. Va a ser el ministro de Seguridad Social, de Inclusión y de Migraciones. ¿Por qué llama la atención? Porque es alguien que tiene, dicen, un corte transversal. Bueno, más bien todo su peso siempre ha estado en lugares con un poso ideológico bastante conservador, bastante de derechas. De hecho, es una persona que fue respaldado por Montoro, fue apoyado por Montoro en alguno de los nombramientos. Digamos que no es exactamente el perfil del gobierno social. Especialmente nos preocupa además porque tiene en la cartera, tiene el área de migración, tiene también el de inclusión, claro, tiene seguridad social. Vamos a ver por dónde respira, pero tiene fama de ser un economista, digamos, más bien conservador y no muy cómodo de trato. Así que vamos a ver si no nos depara alguna fiesta esto. Y por lo visto ha estado asesorando durante todos estos meses a Pedro Sánchez, visitando con bastante frecuencia la Moncloa. Y ahora se le acababa el cargo que tenía, ahora en el mes de febrero. Entonces, ha encontrado una ubicación rápido allí en el ministerio. Veremos a ver qué tal es
su trabajo. Ya lo juzgaremos en todo caso cuando se produzca. Bueno, esto en la portada de Público. Sánchez arriesga con un gobierno plural, con perfiles ideológicos muy contrapuestos, dice, y además el gobierno propondrá a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Hoy en la portada de Público.es también. Más de 800 preguntas parlamentarias. Dice, desde algunos grupos políticos del Congreso se denuncia la ausencia de transparencia de los gobiernos cuando responden por escrito a las preguntas parlamentarias y confían en que el Ejecutivo de coalición acabe con la opacidad, dicen hoy en Público.es. Además, en el diario.es también Sánchez propone a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Los ministros toman posesión hoy y Dolores Delgado era hasta la fecha ministra de Justicia. Fue nombrada en el 2018, dejará la primera línea del Ejecutivo para formar parte del Poder Judicial. Relevará en el cargo a María José Segarra, cuya apuesta por no interferir en las decisiones de sus subordinados ha generado cierto malestar en el Ejecutivo. El Consejo de Ministros propondrá el nombramiento de la hasta ahora ministra como nueva fiscal general del Estado, según ha adelantado la cadena SER y ha confirmado el diario.es, dice esta mañana el diario.es en su portada. En Infolibre, el sector eléctrico afronta el desafío de la transición lastrado por la omnipotencia de un oligopolio intocable. El ensayo del economista Enrique Palazuelos detalla cómo la posición de Iberdrola, Endesa y Naturgy dificulta las reformas que son urgentes. Y así usan las energéticas los think tanks para defender su negocio, el caso de la Fundación Naturgy. Bueno, además en el nuevo gobierno del Poder Judicial a la reforma constitucional, las decisiones que el PP y Vox pueden bloquear en el Congreso. Hoy en Infolibre también. Público, El Diario, Infolibre, en fin, los digitales, mientras que en el Confidencial.com, esta mañana el titular de apertura, Sánchez elige a la exministra Dolores Delgado para ser la fiscal general del Estado. Estas son las portadas hoy de los digitales. Pero bueno, esto es lo que se refiere a la actualidad, que como decimos está pues con mucho territorio enfocado hacia la política nacional, habida cuenta de que este fin de semana se han producido numerosos nombramientos y, por lo tanto, análisis en los medios y todo este asunto de el gobierno hasta que se engrase, hasta que se ponga en marcha. Will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, ya sabéis que el programa se divide en dos espacios, marcados luego en otros microespacios, pero en dos espacios fundamentalmente. ¿Microespacios? Microespacios. El análisis de actualidad, dos bloques, y luego salpicado de otros espacios, si lo prefieres. El espacio de actualidad y un espacio para la sobremesa de la cafetera, donde ya cerramos las portadas de los periódicos. Ya hemos tenido tiempo de comentar la actualidad, de analizar un poco lo que ha ocurrido, tanto desde la perspectiva de los grandes medios como desde la perspectiva cafetera. Así que no se puede decir, estoy escuchando la cafetera y no estoy informado. No, pues te contamos todo lo que te cuentan los otros, todo lo que no te cuentan. Y luego hay un espacio también para el sosiego, para la sobremesa de la cafetera, donde servimos un poquito más de café y nos quedamos de charla hablando de cosas de la vida, de cosas cotidianas, de cosas comunes, cosas interesantes, aquí en el programa, que también sirve como espacio de compañía para numerosas personas que están en situaciones de lo más diversas. Algunos oyentes que lo agradecen mucho desde el extranjero, que nos acompañan. Otros en tránsitos médicos, por ejemplo, en salas de espera, en habitaciones de hospital, que nos escriben. Otros porque tienen profesiones que trabajan desde casa y entonces mientras están trabajando están escuchando la cafetera. Otros porque no tienen trabajo, porque están desempleados y buscan este espacio de compañía también. Saben que están pasando también una situación transitoria. Esperamos que lo más rápida posible, que recuperen su comodidad, su confortabilidad, su situación lo antes posible. Y bueno, pues hay perfiles como ciudadanos, como seres humanos de lo más variado, como es natural, como nos pasa a todos en algún momento de la vida, que pasamos por todas esas situaciones en algún momento. Así que, en fin.
Y este es el espacio de la compañía. Entonces aquí hablamos de temas que parecen arbitrarios, que luego no lo son tanto, que pueden tener una lectura. Pero había un tema que era totalmente arbitrario, aunque forma parte del respeto y la etiqueta y cómo actuar en las redes sociales, que nos interesa mucho. Me envió María el otro día y le dije, oye, vamos a comentar esto en la cafetera. Resulta que hay una manera de escribir los emojis. Sí. Hay una manera correcta de introducirlos en el texto. Es que además... A ver cómo lo resumes, porque yo no he sido capaz de entenderlo leyéndolo. Ya, bueno, sí es una tarea difícil, pero bueno, primero hay que decir dónde estaba situada, un cartel, ¿no? Y estaba en el metro, aquí en el metro de Madrid, y es algo que sobre lo que, bueno, muchas veces yo creo que la mayoría de la gente que vamos en metro no nos fijamos en este tipo de cosas. Pero bueno, decidí no mirar el móvil y entonces me puse a mirar. Y entonces encontré este cartel en el metro de Madrid y hablaba de recomendaciones sobre la escritura de emoticonos y emojis, que no son lo mismo. Hablaban de los espacios. Dice, salvo que los emoticonos y los emojis sustituyan fragmentos de palabras, deben escribirse separados por un espacio de las palabras y pegados o no a los signos de puntuación en iguales condiciones que una palabra. Vale. O sea que si, por ejemplo, esta gente que pone box y que la O la sustituye por una calavera, puede ir junto. Pero si es box y una calavera, hay que separarlo. Claro, entonces ponían, me hizo mucha gracia porque el ejemplo era hola Pedro. Y claro, en estas fechas, entonces me fijé por eso y ya me levanté y me puse a leerlo, ¿no? Entonces ponían el ejemplo de hola, mano, agitando, saludando, coma, Pedro, punto. Es decir, que utilicemos, básicamente, los emoticonos y ¿pero los ahí emojis. está mal? No, aquí está bien. No hay espacio entre Pedro y hola, hay una mano. Y lo que dice el texto es que hola, hay que separar con un espacio. Claro, al emoji, hay que separar, o sea, hay que utilizarlo, o sea, por ejemplo, pones hola, mano, coma, Pedro, claro, punto. Y mal. luego dejas un espacio para ponerlos. O sea, si forma parte de la frase... Pero es que la mano no forma parte de la frase. Sí. Sí. No, ya para eso está el hola. Ahí tendría que haber un espacio. Veo yo ahí una disrupción en la fuerza. Reconócemelo si no pasa nada. Ese ejemplo. A ver, el texto lo que dice es que hay que dejar un espacio, salvo que la letra forme parte de la palabra. Ya está. A ver, la diferencia en la utilización de emoticonos y de emojis es que en la utilización... Espérate, Sí, es igual. Sí, no lo he conseguido. He estado 6 horas mirando el texto así con cara de... A ver, no. Los emojis son las caritas, ¿vale? Sí. Digamos. Las caritas, digamos que las puedes usar un poco como quieras. El caso es que los emoticonos, que son cuando pones 2 puntos y un paréntesis para poner una carita sonriente, pero no es una cara, ¿vale? En ese caso, para que no se confunda con el resto de signos de puntuación, que lo separes. Vale. Ya está. Bien. Ahí Vamos, yo creo que la mayoría de la gente lo utilizamos bien, pero por intuición. Pero luego estas cosas que parecen una tontería, es porque son una tontería. Pero no, estas cosas que parecen una tontería luego no son Bueno, es una tontería, pero lo tienen aquí pegado en el metro de Madrid, ¿no? Está en el metro de Madrid. Como recomendaciones. Está bien, no, parece una tontería. De hecho, es sacado de la Real Academia Española, del libro de estilo de la lengua española en 2018. Bueno, que estas cosas parecen una tontería, pero luego no lo son tanto, porque contribuyen a que nos comprendamos mejor. ¿Qué estás haciendo? Es que me he enredado con los propios cascos y con el cable de los cascos y no podía mover el brazo, no sé. Pareces un gato con un rodillo de lana. He estado rodeada de gatos este fin de semana. Sí, ¿y te da alergia o no? Además es que no sé, hay tendencia con tener 2 gatos, porque fui a ver a una amiga. ¿Pero cómo que tendencia? Pues a ver, ¿aquí cuántos gatos hay? Aquí hay 2. ¿Por qué? Nico y Oliva, ¿por qué hay 2 gatos? Porque si no, uno se sentiría solo. No, que me parece súper bien. O sea, yo de hecho, si tuviese gatos tendría 2, evidentemente, porque además se lo pasan súper bien. Pero entonces fui a ver a una amiga que hacía mucho que no veía y me dice, ¡ay, qué bien, vas a conocer a mis 2 gatitos! Y yo, no, porque he descubierto que, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Que soy alérgica a los gatos. Pero bueno, he descubierto que si no me tiro horas jugando con ellos... no me dan alergia, evidentemente. O sea, puedo estar en el mismo sitio que ellos. De hecho, aquí me pasa con Nico y Oliva que no me pasa nada. Pero tengo que contener mis Bueno, no caricias. te pasa nada, entre otras cosas, porque al estudio no dejo que entren. Para que no... Porque es el pelito de los gatos y dicen también las pielecitas, la hormona, la saliva. Sí. Entonces aquí, para que como aquí hay además alfombra en el estudio, pues la intento tener siempre muy aspirada y que no entren los gatitos al estudio para que puedas respirar con... Y además pero no sabes lo que cuesta ver a un gatito y no acariciarlo.
Cuesta muchísimo. Claro. De todas formas, yo soy bastante cuidadoso porque, por ejemplo, mi hermana Viri también es bastante alérgica, que le tengo que preguntar, pues estuvo aquí el domingo y no sé si luego, Viri, si nos estás escuchando, no sé si al final te dio alergia. Pero nosotros lo que hacemos es tener la casa siempre muy ventilada y siempre muy aspirada. O sea, yo paso el aspirador siempre todos los días y a veces 2 veces al día. Que ya parece un poco obsesivo, pero como hay algunas alfombras, pues 2 veces al día. Bueno, también es un aspirador de estos de mano que lo pasas enseguida. Y luego cepillar a los gatitos, claro. Y luego nosotros estamos en el estudio, estamos separados por la terraza del resto de la casa, con lo cual ahí pues está bastante que te miran ventilado. Con una cara. Claro. Nico y Oliva son muy divertidos. Oliva ahora de pronto me viene y se me echa a dormir al lado. Oliva no es muy social. No es un gato muy social, que es digamos. Curioso que tengan un carácter tan diferente, ¿no? De un gato a otro. Pues por lo visto esto ha ido cambiando. Son 2 gatitos. Son los 2 gatitos de María Galería que están viviendo aquí y les hemos puesto un acceso a la terraza, les hemos hecho una instalación y ya verás, cuando termine la hora les vamos a poner un acceso al tejado que van a ser felices. Una puertecita de entrada y salida. Pero el caso es que Nico y Oliva tienen carácter diferente. Nico es mucho más mayor, Oliva es más pequeñita. Y Nico, sin embargo, ahora es muy pachorro, ahora se te tumba y es como tal. Pero cuando era pequeño no era así, también te arañaba, también te mordía y tal como hace Oliva. Y lo que está ocurriendo es que Oliva también está cambiando. Antes no me dejaba ni acercarme y ahora se viene a dormir a mi lado. Y de pronto por la noche noto 2 patitas que hacen pop. Claro, tú que puedes tener a gatos se me pone cerca. A los pies. Claro. No sé si será verdad, pero dicen que te acabas inmunizando. Que en base al contacto, poquito a poco se te va. No sé si es pues verdad. Voy bien. A ver si alguien que entienda de esto nos dice. Sí. Bueno, yo pregunté, y de hecho una oyente me hizo una explicación muy buena y me estuvo hablando de por qué daba alergia y del tema de la hormona. A ver si lo encuentro por aquí. Mira, por aquí lo tengo. Me dijo: la alergia suele ser por una proteína que se llama FeL-D1 y se encuentra en la orina, la piel y la saliva de los gatos, por lo que la mayoría de tratamientos van enfocados a protegerte con mascarillas cuando limpias, utilizar unos productos concretos de limpieza y a minimizar la producción de esa proteína en el gato, dándole peso con un producto que se le pone al gato en el pelaje para que al caerle el pelo pues no vuele por el ambiente. Dice, así que, dice, en tu caso lo mejor sería consultar con el alergólogo. Pero y entonces me hablaba precisamente de esta hormona y bueno, al final básicamente es recurrir a la limpieza y nada, que no te acerques mucho. Luego hay gente que se vacuna. Sin embargo, luego también hubo oyentes que me dijeron que bueno, que llevan 15 años con gatos en casa siendo alérgicos y bueno, que también supongo que habrá grados y habrá maneras también de sobrellevarlo, ¿no? Es que estaba buscando una frase muy bonita, a ver si alguien me ayuda. No sé si la dijo Napoleón o Eisenhower, o lo dijo Churchill, o no sé quién lo dijo. Dijo, los gatos son el regalo que nos han hecho los dioses para darnos la oportunidad de acariciar a las que fueron bestias, sin que te devoren el brazo, claro. Entonces tiene un poco de eso, porque es como acariciar a un tigre, o sea, es como ver un tigre, como ver un felino grande, les ves en su comportamiento, en su conducta. A mí me fascina, yo he tenido perro durante muchos años cuando era niño, y ahora teniendo gatos, y siempre había querido tener gatos porque tienen una independencia que a mí me fascina, me parece maravilloso. O sea, tú les llamas y no vienen, porque los gatos hacen lo que ellos quieren cuando quieren, salvo a veces. Y sin embargo establecen una relación contigo que es alucinante y cuando se te sientan y te ronronean, eso es terapéutico. Los gatos son una pasada. Cuando convives con animales, respetas mucho más a los animales, respetas mucho más a los seres vivos. Cuando convives y te das cuenta de que tienen conductas tan cercanas a las de los seres humanos, que tenemos esa faceta animal tan... No voy a decir olvidada, sino que somos tan poco respetuosos con el mundo animal, porque cuando convives con animales te das cuenta de la proximidad que tenemos tan gigantesca con ellos. Y ves cómo sufren, ves que cada uno tiene un carácter diferente. Oliva tiene un carácter y Nico tiene otro. Y ves cuando se indignan, cuando se molestan, ves incluso cuando te miran desde abajo con la mirada enfadada porque has hecho algo que no le ha hecho gracia. O incluso cuando ellos saben que han hecho algo mal. Y bueno, y por supuesto cuando hacen algo mal, ¿no? Y luego para un gato un no es un no. O sea, ahí no hay... Te pega un zarpazo que te levantas. Pero además no le gusta que le andes toquiteando, que le andes molestando, que le andes incomodando. Ellos deciden cuándo, cómo. Los gatos son alucinantes. A mí me parece un animal maravilloso. Maravilloso. Sí.
Me dicen por aquí, decía David, yo me inmunicé... Oda al gato, de Pablo Neruda. Vamos a buscar la Oda al gato, de Pablo Neruda. Aunque hoy vamos a hablar de los japoneses que limpian las clases, pero bueno, aquí como empezamos no sabemos nunca dónde acabamos. Oda al gato. Dice de Lorca, de Borges, de Neruda. Ah, mira, han hecho muchas odas. A ver. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro, la serpiente quiere tener alas, el perro es un león desorientado, el ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para ser golondrina, el poeta trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor, tal contextura, es una sola cosa como el sol o el topacio y la elástica línea en su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar monedas de noche. Bueno, el gato. A mí me gustan mucho los gatos. Se nota. Sí. Me gustaban desde pequeñitos, nunca había tenido la oportunidad de tener sí. Me gusta esto que dice Scursel. Técnicamente un gato no te come porque no le da el tamaño. No recuerdo cuándo lo leí, pero es curioso. Y no, a mí no me cabe duda, el gato te comería. Eso sí, me preocupa la primavera, porque en esta terraza vive Juancho, que es un lagarto y su familia. Ah, digo, Juancho vive aquí. Y aquí, claro, acaba de llegar un nuevo depredador al barrio. Chan, chan. ¿Pero tú crees que...? No, yo no creo que se lo comiesen. ¿Qué? Pobre Juancho. Lo que Juancho no sabe es que en medio de la noche Oliva se aproximará. Claro, yo... O Nico, Bueno, lo que pasa es que Nico está más mayorcete y entonces yo creo que no le va a apetecer. Pero sabe más de la vida. Mucho. ¿Sabes que nos lo llevamos a Castellote y entonces les dejábamos salir al tejado? Porque además hemos llegado a la conclusión de que lo que no van a vivir van a ser cautivos. O sea, tienen derecho a ejercer su libertad. Les vamos a dar la opción de que salgan al tejado. El tejado se comunica seguramente con otros tejados, y los tejados con otros tejados, y el mundo con otros mundos. Y tiene riesgos. La vida tiene riesgos. Entonces hay un cierto acto de egoísmo diciendo, bueno, es que no salgan, no les vaya a pasar algo, ¿no? Estos son unos gatos, además, que vivieron en la calle, o sea, sabían vivir en la calle. Y de hecho, cuando vivían en otra casa que vivían antes, podían salir a los tejados y volvían siempre. Y entonces vamos a aceptar esa realidad. Te iba a preguntar, ¿no se asustaron cuando...? Porque hay gatos que sí, o sea, que siempre tienen la curiosidad de salir de casa, de ver el exterior, pero luego también pasan mucho miedo porque no están acostumbrados. ¿No tuvieron miedo cuando los subieron al tejado? Nico no salió en Castellote, no le subimos y se volvió a bajar, no le apetecía mucho. Y sin embargo Oliva se pegaba unos paseos y además nos asomábamos al tejado y decíamos Oliva y hacía... desde la distancia y venía corriendo toda feliz de... El otro día acabé comunicándome con Oliva. Además se me ha oído. Ya verás, y luego te traerá regalos. Ya lo verás. Porque cuando caza te trae el pájaro y te lo pone ahí. Sí. Ay, Dios. Es la naturaleza en su plena extensión. Sí. No puedes limitar ahí. Por eso yo me temo que Juancho cualquier día aparece en la puerta de me da la bienvenida todas las mañanas cuando vengo. Oliva. Mira, le has caído bien. Se me queda mirando. Y es como, no puedo tocarte. Entonces lo saludo desde la distancia y ya está. A lo mejor por eso le caes bien. Claro, porque somos iguales ahora mismo. Claro. Somos igual de frías. Claro, total. Dice, los gatos vuelven hasta que no vuelven. Dice Marla, ya, hombre, podemos poner algo positivo en esta conversación, Marla. Tampoco nos pongamos en el peor de los escenarios. Bueno, pueden no volver, también será una elección. O dice que hay riesgos ahí fuera. Bueno, ya, hay riesgos. Pero dice Angélica, los gatos de mi abuela se zamparon en la tortuga de mi amigo David. Bueno, me cuenta un amigo mío, qué fuerte. Dice, estas cosas con las mascotas. ¿Qué le pasa? Dice, tiene un perro grande. Ama a los animales mogollón. No voy a decir el nombre por respeto a su identidad. Pero... Dice, y entonces se lo lleva, no lo puede tener en su piso porque empieza a crecer y se vuelve un perro muy grande. Y entonces sus tías viven en el campo, tienen una casita en el campo y viven allí. Y entonces le dice, oye, me gustaría mucho, yo vengo a verle los fines de semana y me encargo un poquito de traeros los suministros, las comidas, las cosas así un poco para el perro, pero que esté en un sitio abierto y que esté feliz. Y entonces él le apasiona a su perro, le quiere con locura, va a verle constantemente.
Y entonces se lo lleva a sus tías. ¡Ay, qué bonito el perro! Tal, un perro bastante grande que empieza a crecer y se hace un gran perro. Y entonces está con sus tías muy mayores. Y dice, macho, y es que pasé la peor situación de mi vida. Estoy allí y de pronto mi primo, que hacía años que no venía a ver a mis tías porque vive fuera, se llama, oye, voy a ir este fin de semana a ver. ¡Ay, qué bien! Sí, que llevo a los niños, tal, y que tenemos un perrito, lo vamos a llevar. Bueno, pues así que se conozcan los perros. Y entonces dice, no quiero contar esto con crueldad, pero es que quiero que imaginéis la situación. ¿Esta? No me he equivocado de sintonía. Pero no parece muy cruel. Me he equivocado de sintonía, no iban por ahí por esos derroteros. Resulta que, bueno, llega el coche de los primos, abre la puerta, imaginaos esa explanada, césped, imaginaos, no sé, vamos a poner una estética así, pues como de una casa en el campo norteamericana donde puedes dejar el coche y tienes un espacio hasta que llegas a la casa. Entonces se abre la puerta, han venido los primos, y entonces abren la puerta y el perro sale, mira, wow, moviendo la cola, todo emocionado, contenta. Sale corriendo hacia el coche, del coche se abre la puerta y sale un perrito pequeñito, un canichillo pequeñito. Entonces, bueno, no comida. Sí. ¿Pero comida de verdad? Lo confundió con comida y el acontecimiento duró unos segundos. No y me entonces, digas. imaginaos el drama. O sea, imaginaos el drama familiar. Porque, bueno, es la naturaleza. Joder, yo a mí me lo contaba y decía, ya, bueno, a lo mejor es que claro, hay... pero también, pero no lo puedes prever tampoco y es un accidente, o sea... Realmente no sabes cómo va a actuar y son cosas que pasan y claro, bueno, un drama, imaginaos, o sea, porque... la gracia que le tuvo que hacer a la contraparte, ¿no? Ostras. Claro, porque eso te genera una discusión. Un protoperro, imagínate. O, bueno, al menos una situación incómoda. Delante de los niños. Ostras. Bueno, se ha hecho viral ahora que la lo verdad dices... es que esto, en Aquí no hay quien viva, sería un episodio, un gag cómico. O sea, realmente... Claro, yo lo cuento así como con un poco de dramatismo porque sé que hay mucha sensibilidad en esto y son cosas, pero son cosas que pasan, son cosas que suceden y... Pues es que ahora justo me ha venido a la mente un vídeo que se ha hecho viral, tiene millones de reproducciones, era... además, a ti te lo voy a enseñar, bueno, pero mientras lo voy contando. De un perro y un cocodrilo. El caso es que el vídeo lo hacen los dueños del perro mientras están riendo a carcajadas, mientras el perro, que es como un caniche, se va acercando ladrando al cocodrilo. Y el cocodrilo pasa olímpicamente. Y entonces se ríen, ¿no? Porque les hace gracia que el perro vaya detrás del cocodrilo, sin pensar que hay un peligro. Bueno, pues hay 3 oportunidades en las que los dueños podían haber cogido a ese perro y habérselo llevado ya y no molestar más al cocodrilo. ¿Qué pasa? Bueno, pues el desenlace es horrible, claro, que es parecido a lo que tú contabas. Y se ha difundido mucho, pero sobre todo apuntando a los dueños, ¿no? Es decir, ¿en qué momento te hace gracia esto? Tienes 3 oportunidades, ¿de verdad no piensas que hay un peligro de que a tu perro se lo acabe comiendo el cocodrilo? Bueno, pero como dice Ignacio Escolar en su blog, en aquel momento parecía una buena idea. También piensa que a ver quién se acerca, a ver quién es el guapo que se acerca por el perro. Porque bueno, ya, pero te estás riendo. El cocodrilo se ha comido al perro, que se podría haber comido al dueño. Sí, lo de la risa es lo que no tiene defensa. Y me dicen que eso no es verdad, que eso no pasa, que esas cosas no pasan. Oye, sí, ya he visto el vídeo, no me lo pongas ahí. Sí, lo he visto, es terrible. Sí. Pues eso. Pero me dicen que estas cosas no pasan. Claro que pasan, que pasan. Os he contado, José, te prometo que es un caso real. Y bueno, dicen también que hagamos, dice Elena, perro y mermelada, que tenemos ahí un relato que hacer. No, resulta que eso era una leyenda urbana. ¿El qué? ¿Lo del perro y la mermelada? ¿El qué del perro y la mermelada? ¿No sabes esto? No. Yo tengo un amigo que es experto en leyendas urbanas. ¿Quieres que le llamemos? Mi amigo Alberto. No sé si estará, porque siempre estaba viajando. Vamos a llamar a mi amigo Alberto. Escribió un libro sobre leyendas urbanas. Una de las leyendas urbanas más comentadas fue la de el perro y la mermelada. ¿Pero en qué consiste? Intúyelo. No. Vamos a llamar a Alberto, que es muy gracioso. A ver. Pero contádmelo. No, porque si te lo cuento yo, no te lo va a contar. ¿Es una guarrada? Ay, de verdad, ¿qué cosas dices? ¿Cómo va a ser una guarrada? Nosotros aquí en el programa. Vamos a llamar a Alberto a ver si no le pillamos en el gimnasio, o entrando en la sauna, o comiéndose un asado, o cualquier cosa de estas que hace Alberto. A ver. Mi amigo Alberto Granados, que sabes.
¿Qué pasa, Fernanda? Hombre, amigo Alberto, buenos días. Estás en directo aquí en La Cafetera. Siempre pillando a los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La audiencia cafetera te saluda con mucho ánimo. ¿Sabes qué ha pasado? Que estábamos hablando de animales y entonces ha surgido... Me acuerdo de ti. Ha salido el tema vacuno, ¿no? Ay, no, amigo, eso sí. Eso, la única cosa que nos distancia mucho es que él es muy carnicero. No, ha salido... Ha salido el asunto de las leyendas urbanas y digo, pues el mayor experto en leyendas urbanas en este país es mi amigo Alberto Granados, que ha escrito algún libro sobre leyendas urbanas, porque estábamos hablando de perros y mermelada, perros y nocilla, combinación. Y entonces ha empezado María Puntes, uy, pero ¿qué es eso? Yo no porque es millennial, entonces María no está. Entonces digo, vamos a llamar a Alberto para que nos cuente, porque fue una leyenda urbana. Cuéntanos este detalle, Alberto. A ver, ¿qué quieres? La leyenda urbana completa de Ricky Martin y la mermelada, macho. Sí, o sea, bueno, esto es un clásico, ¿eh? Bueno, pues para que a todos aquellos que nos están escuchando y que no saben muy bien una leyenda urbana, pues les vamos a contar que es esa historia que te ha contado el primo de un amigo que te asegura que el tío de un vecino lo ha visto o lo ha vivido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues fue un programa de televisión que todos conocéis, que se llamaba, bueno, todos no, los millennials obviamente no, que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que te llevaban ahí al plato y te daban una sorpresa, ¿no? Entonces se suponía que le iban a dar una sorpresa pues a una colegiala que estaba ahí, una quinceañera, que estaba en su casa, entonces era, bueno, pues súper fan de Ricky Martin, entonces pues el programa pues cogió y metió a Ricky Martin en un armario y entonces la niña llegó a clase, todos para darle la sorpresa, obviamente, entonces estaba todo preparado para dar la sorpresa a la chavala llegó a la casa, se desnudó, se puso en la cama, se untó mermelada en sus partes y con su perrito que estaba por allí cerca, pues nada, el perrito pues obviamente tenía ganas de merendar y merendó. ¿Y qué pasa? Esto, bueno, os juro que os lo está contando Alberto así, os juro que fue una leyenda urbana tan extendida que la gente juraba que lo había visto en directo en Sorpresa, Sorpresa, que fue un programa tan popular, o sea, una cosa súper extendida. Que habían mandado vídeos, se suponía que tal, bueno, ¿cómo sería la historia? Que el director del programa en aquel entonces, que además fue un bailarín muy famoso y tal, un coreógrafo muy famoso, dijo que daba 1 millón de pesetas de aquella época al que le diera una sola imagen de todo lo que había pasado, ¿no? Y obviamente pues nadie se presentó ni nadie entregó ninguna fotografía, ¿no? Pero si es que da igual, al final lo que menos importa en una leyenda urbana es que exista o que tal, ¿no? Lo importante es, bueno, pues que alguien te lo cuente, que tú te quedes fascinado y que pienses que ha podido ser verdad, ¿no? Pero bueno, claro. Al final nada. Mira, dicen... Date cuenta que además para un programa de televisión, simplemente el que conozca un poco la tele por dentro, ya sabes la cantidad de personal que se necesita para gastar una broma de estas características o para hacer una sorpresa de estas características, ¿no? Jamás el protagonista está solo por muchas cámaras que haya, ¿no? Siempre hay gente de producción, de sonido, de no sé qué, escondidos, eso sí, pero nada, imposible, no fue verdad, ¿no? Pero existió, o sea, como leyenda urbana estuvo tan extendida, pero fíjate, bueno, aquí hay quien cuenta, dice, eso lo tendrá Villarejo en el armario guardado. Esos armarios secretos, ese vídeo está por ahí circulando. Sí. Algún armario secreto hay seguro, ¿no? No seguro. Bueno, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde te he pillado? ¿Estarás seguro pues mira, en algún festival gastronómico? En Madrid Fusión estoy entrando ahora mismo, que empieza hoy. Ya sabes tú, la cita más importante de gastronomía que hay en este país. Pues bueno, es un congreso que durante 3 días pues acoge, bueno, a todo lo mejor del panorama internacional. O sea que aquí acabo de entrar ahora mismo, estoy viendo aquí todo lo que está preparado, ya sabes, un montón de actividades en torno a la gastronomía, o sea que aquí estamos liados. Tú te cuidas poco, ¿no? O sea, tú vives mal. Bueno, sí, intento cuidarme. Hay que ver lo que es vivir bien y vivir mal. Entonces, oye, porque intento tirar hacia el otro lado. Tu cuenta de Instagram es como una incitación al asesinato, o sea, porque estás todo el día en inauguraciones, todo el día bebiendo los vinos de no sé dónde, todo el día viajando a las presentaciones, se ha vuelto un gastrónomo súper... ¿Te acuerdas cuando decías, yo algún día quiero dedicarme a la gastronomía tal, y ahora llevas unos años que no has parado? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que, bueno, pues uno tiene que intentar poner la dirección y el rumbo a lo que más le gusta, ¿no? Yo creo que, bueno, esto era una cosa que a mí me gustaba desde siempre. Tú sabes que en nuestros programas hemos tenido siempre gastronomía y hemos hablado, de alguna manera, siempre hemos tenido ahí pegaditos a nosotros a Juan Pozuelo y hemos charlado de estas cosas, con lo cual, pues bueno, pues Nos hemos reído mucho. Al final terminar así. Bueno, muchísimo. O sea, y de vez en cuando nos mandamos algún audio o algún WhatsApp o alguna cosita de cosas que han pasado en el programa o en los programas, pues nada, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido. Sí. O sea, Alberto fue... y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Sí. Claro, y además éramos muy gamberros, pero Alberto siempre ha sido un alma libre. Yo recuerdo una vez en la SER que los jefes habían mostrado cierta
digamos, cierta incomodidad por algunas cosas que hacíamos en el programa, y entonces Alberto decidió combatirlo organizando, bueno, hubo dos, una barbacoa en el estudio con sus chuletones. Esa fue muy sonada cuando saltaron las alarmas de antiincendios de todo el edificio. Una barbacoa con unos chuletones increíbles, y luego también una paella gigante que vinieron a prepararla a la azotea. Que luego cuando ha pasado el tiempo uno se da cuenta de que estábamos en el camino, éramos porque pioneros. Al final nosotros fuimos de los primeros que empezamos a meter vídeo con nuestros programas. ¿Te acuerdas que nos fuimos a hacer un pinball y lo grabábamos, y nos fuimos a hacer varios reportajes que luego hacíamos en radio también? Y yo creo que esa era la línea que yo creo que habría que seguir, ¿no? Lo que pasa que, yo qué sé, parece como que se estanca todo, que la gente tiene miedo de hacer cosas nuevas y demás, pero yo creo que esa era la línea que tendría que seguir la radio hoy en día para poder seguir aumentando oyentes, ¿no? No solo dar audio, que está muy bien, porque además la radio es eso, pero hoy en día se necesitan abrir otras plataformas, y yo creo que ahí sí que fuimos pioneros, pues retransmitiendo los programas en directo y haciendo participar al oyente mucho más de lo que se puede hacer ahora, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Algún día volveremos a ser otra vez modernos. Que te echamos mucho de menos. Disfruta mucho, pásatelo muy bien hoy y vente un día a desayunar con nosotros, Granados. Venga, cuando queráis, ya lo sabéis. Cuídate, un abrazo. Venga, un abrazo fuerte. Chao, Fer. Sí. Dice Elena Ricky Martin. Dice María está muy callada buscando como loca el vídeo de Ricky Martin. No sé si querría verlo, aunque fuese verdad. No sé si querría verlo. Entonces decían eso, que había llegado de clase y que había llegado con aburrimiento y con un tarro de mermelada. Pero es como muy entrevesado como para pensar que es cierto, ¿no? Yo recuerdo que durante unos días todo el mundo juraba haberlo visto. Además, ibas al cole, yo en aquella época estaba en el cole. ¿Tú no conociste el programa Sorpresa, Sorpresa? Sí. Ah. Me pilló pequeña, pero sí. Pues cuando yo en el cole todo el mundo decía, sí, porque yo lo he visto, porque lo vi la semana pasada en casa de mi primo, que lo tenía guardado en VHS, que lo había visto. Luego nunca existió, nunca había pasado. Todo el mundo estaba mintiendo. Nunca pasó. Entonces había muchísima gente que llamaba a los programas de televisión hasta el punto de que, en efecto, uno de los productores ofreció 1.000.000 de pesetas al que se lo demostrase con las imágenes, al que le hiciera llegar esas imágenes, porque nunca ocurrió. Yo no sé cómo pasaría eso. No lo sé, pero creo recordar que alguien le llegó a preguntar. Creo recordar en algún momento que alguien le preguntó por aquella cuestión. Pero... Dice Alberto Martínez, me acuerdo en el colegio por la mañana, al día siguiente todo el mundo conocía a alguien que había visto el vídeo. Claro, sí, completamente. Claro, y como dice Pipistrelo, pero vamos a ver, ¿a los perros les gusta la mermelada? Pues te voy a contar una cosa, Pipistrelo. Hay un relato, que quizá no estaba asociado con eso, de Mario Vargas Llosa, que se llama Los gatos, de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tiene un libro de relatos eróticos. Es un libro interesante de, una mujer que le va contando sus aventuras eróticas a un hombre, y entonces... Es parecido a Las 1001 noches, que yo no sé si lo habéis leído. Las 1001 noches es un libro extraordinariamente erótico. Para mantenerse viva, porque era un visir o algo así que no sé si recordáis el cuento infantil, porque a nosotros nos lo han contado edulcorado cuando eres niño. Claro, no lo han contado No igual. te cuentan la parte erótica, pero conoce a una mujer que cada noche le va contando un cuento y entonces él va postergando la hora de la muerte porque quiere saber el resultado. Entonces es un cuento... Es un libro que tiene una ingeniería estructural impresionante porque va enlazando una historia con otra. Entonces, la víctima lo que le hace es le presenta un relato, pero no se lo cierra, pero a la vez cierra el del día anterior y entonces así va enlazando y va ganando días de vida, ¿no? Pero además es un cuento bastante erótico. Bueno, pues Mario Vargas Llosa hace una estructura, intenta hacer una estructura que tiene algunas similitudes, y entonces son pequeños cuentecitos eróticos de historias que le va contando. Y uno de los cuentos que le cuenta... una mujer, creo recordar que era su pareja, pero es que lo leí hace muchos años. Fue una noche en que se llenó de mermelada, se tumbó en una cama y abrió la caja de decenas de gatitos, bebés, para que con sus pequeñas lengüecitos le hicieran descubrir los placeres. Mario Vargas Llosa, no estoy hablando de nada antisistema. La lengua de los gatos es áspera. Claro, la lengua de los gatos es bastante asperita. Pero vamos, si llega a ser... A ver cómo se llamaba... los gatos, Mario... Pero igual mejor que este experimento no lo probéis en casa. No vaya a ser parece que luego... muy... Dice... manías del escritor, Mario Vargas Llosa... No me acuerdo cómo se llamaba, porque era creo que era La lengua de los gatos o Los gatos, simplemente, de Mario Vargas Llosa. Y está ahí... Sí, son cosas de la literatura.
en la literatura moderna. Ya sé que si militas en la extrema derecha, pues esto te parecerá una transgresión, pero son cosas que ha escrito la mente humana. Bueno, y no teníamos nada más pendiente. Lo otro, nada. Lo otro era una cosa que me ha llamado la atención y que daba para... Ahora solo me van a salir publicidad de gatos en los... Por haber gatos eróticos. De gatos eróticos, por haber hablado de este asunto. Lo había visto esta mañana en las redes sociales. Creo que lo había visto en meneame.net. Y entonces hablaba de los niños japoneses, del caso de los niños japoneses que barren y limpian los baños de su escuela desde muy pequeños. Y esto tiene un objetivo, aprender el valor del trabajo y sobre todo del trabajo ajeno. Y lo aprendes cuando lo ves de cerca. Y entonces cuenta este artículo que en Japón los niños están habituados a ser ellos mismos quienes limpien y arreglen la escuela, porque para los japoneses la limpieza de los espacios comunes es una tarea de todos que necesita hacerse en cooperación. Y esto además enseña a valorar los espacios limpios y a cuidar de no ensuciarlos. Y aunque existen personas dedicadas a esas tareas, todos los días algunos alumnos colaboran en las tareas de limpieza, barrer, trapear, lavar los baños. Esta tradición no solamente se realiza en Japón, sino que también se hace en algunas otras escuelas, en otros lugares, en escuelas dirigidas por japoneses. Así que hay que aprender las materias, pero además también convertirse en buen ciudadano que apoya a su comunidad. Y esto se conoce como gakko soji, o soji. La limpieza escolar es una práctica que tiene un efecto muy positivo en las comunidades de ese país y que les ayuda a involucrarse y a mejorar como sociedad. Me ha parecido muy bonito, un planteamiento muy interesante. Lo mucho que se aprende de las culturas ajenas. ¿No te parece? Sí. Yo creo que sobre todo también es algo que además es como muy tabú. Sí que es verdad que decimos que no hay que tirar nada al suelo, ¿no? Esto te lo repiten desde el colegio, el instituto y demás. Sin embargo, nunca se... Bueno, supongo que a lo mejor algún profesor lo habrá propuesto, pero se ha llegado, ¿no?, a tildar de rocambolesco, de cómo vas a dejar que un niño coja algo del suelo y lo tire a la basura. Bueno, pues a ver, ¿no? No es que... Porque de hecho muchas veces no, la respuesta de los adolescentes, yo recuerdo que era, bueno, para eso está el barrendero, ¿no? Y era como, no es que él tenga que trabajar para ti, es que tú no debes ensuciar, ¿no? Bueno, pues supongo que este tipo de cosas son precisamente no solamente para limpiar el suelo, sino también para generar una conciencia, ¿no? De que todo lo que tú tiras ahí se queda. Sí, sí. Mira, dice por aquí Escursel, dice, yo de Vargas Llosa me echa tanto para atrás el tipo que no leo nada suyo. Bueno, yo le tengo una manía, Nacho, ya lo sabes, ya lo he contado aquí en el programa, le tengo una manía ancestral, porque yo estaba empezando en esta profesión, debía tener 16 años o 17 años y trabajaba en una emisora local, una emisora pequeñita, y fui a cubrir una conferencia que daba en Casa América Mario Vargas Llosa, que entonces era muy conocido, pero ni de lejos lo que es de conocido ahora. Era un escritor reconocidete. Y entonces fui a hacer él presentaba un libro allí en Casa América y yo fui con una grabadora. Yo tenía eso, era muy jovencín y además aparentaba otros 10 años menos, con lo cual todavía más. Y me acerqué nada más llegar a la conferencia, quedaban unos minutos para empezar, le dije, señor Vargas Llosa, le quería hacer unas preguntas. No, ahora no, espérese a que termine la conferencia en el turno de la prensa. Entonces me esperé pacientemente, no había muchos periodistas y yo pues le pregunté y él me ignoró y fueron dando la palabra a otros compañeros y a gente del público y tal, y yo levantaba, yo por favor, yo así, tal. Bueno, y entonces cuando terminó y se dirigía camino al coche, me acerqué y entonces le asalté y le dije, señor Vargas Llosa, no he podido preguntarle, por favor, le pido solamente unos segundos porque estaba esperando toda la conferencia desde el principio para poder llevar, para la emisora, es una emisora pequeña, entonces para nosotros sería muy importante tal. Y entonces me dice, venga, dese prisa, de camino al coche. Y entonces iba caminando a coger el coche, unos metros ahí. El que conozca Casa América sabe que hay un pequeño patio ahí. Sí. Y entonces a su lado le dije, mire, en primer lugar me gustaría preguntarle, porque la situación política española, entonces me miró de arriba abajo, se paró en seco, me paró y me dijo, ¿y para eso me ha estado usted persiguiendo toda la tarde? Se dio la vuelta, se fue andando a su coche, se subió y se largó. Y dije, no te preocupes, que yo voy a seguir por muchos años. Así que luego no sabe por dónde le vienen, porque el día que le dieron el Nobel, qué casualidad que me pilló en directo en la cadena SER. Y claro,
las condiciones literarias del señor Vargas Llosa, debo decir, en honor a la verdad, que, por ejemplo, tiene libros extraordinarios, pero tiene libros que son reiterativos, aburridos, y luego una posición política que es absolutamente inefable. Y entonces, por decirlo sutilmente, inefable, digamos que tampoco es que sea una consideración muy negativa, pero es, bueno, en ocasiones grotesca. Claro, pero ahí yo creo que... Vargas Llosa, pero es verdad que tiene libros como este cuento de relatos que son muy interesantes y es verdad que tiene, bueno, a mí ha habido algunos libros que me han resultado fascinantes, pero ha habido otros que no he podido Claro, pero eso no te aguantar exime de tener que ser educado, ¿no? Yo creo que muchas veces hablamos, ¿no?, de cómo influyen nuestras palabras en los demás, ¿no? Y, bueno, lo que hablábamos, ¿no?, del efecto Pigmalión. Imagínate que en ese momento tú te quedas muy frustrado, te afectan esas palabras y tú al final acabas dejando la profesión, no hubieses acabado estando aquí en el estudio, ¿no? O sea, no digo que por unas palabras tu vida cambie de rumbo, pero sí que contribuye a que puedan cambiar de rumbo, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de que, bueno, pues con comentarios así de desprecio, pues, hombre, pues puedes fastidiar, ¿no?, a la otra persona. Yo lo que digo es que es un escritor, en ocasiones un gran escritor, en ocasiones es más grande la escritura que él, y luego como ser humano pues no es precisamente un gran ser humano. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en El sueño del Celta, que es un libro que a mí me marcó mucho, por eso decía antes, es reiterativo que me preguntáis, porque en El sueño del Celta eso es un libro, es una novela en la que hace referencia a un hombre que tuvo que registrar las denuncias de los trabajadores del caucho, cuando el caucho se trabajaba en las colonias, entonces iba visitando las colonias y el caucho, un británico. Y entonces iba registrando las denuncias de violaciones de derechos humanos. Bueno, le sobra la mitad del libro, porque cuenta exactamente las mismas violaciones de derechos humanos y bien, además, que se recrea en pues cómo le cortaban la cabeza a uno y la clavaban en una pica, y esto lo cuenta 30 veces en el libro. No recuerdo con precisión, que lo leí hace un montón de años, pero en fin, bueno, así es la vida, así son las cosas. Pero bueno, poco a poco van pasando los días hasta que llega el día final, que nos vamos. Uh-huh. Nada más, ¿no? Bueno, hoy teníamos previsto, hoy es lunes, teníamos previsto hablar de feminismo y está previsto hacerlo con Vicky Rosell. Vicky Rosell, lo que pasa es que ha sido nombrada secretaria de Estado para la defensa, no es exactamente una secretaria de Estado, pero es la responsable para la defensa de los derechos de igualdad, derechos de la mujer, y entonces estaba previsto que fuera, pero resulta que hasta que los nombramientos no se hagan en firme y se cierre, pues no están jurando hoy los cargos y todo eso. Entonces, a última hora, ayer por la tarde, a última hora de la noche, me dijo que no podía intervenir. Esperamos poder hablar con ella en el futuro, y le tenemos mucho cariño y nos gusta mucho su actitud humana y su valentía, y bueno, pues esa es la razón por la que hoy no hemos tenido, que a veces estas cosas pasan en los programas de radio. No quería, la verdad, no creo que sea conveniente andar dando explicaciones, pero como habéis pedido explicaciones, pues las damos. Siempre andar dando explicaciones de por qué no entra las secciones, intentamos que esté todo, pero no siempre lo conseguimos. Así que volvemos mañana más. Uh-huh, mañana más. Bueno, gracias a todas, muchísimas gracias por vuestro cariño. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
me free.